Después de llevar a Irlanda a unas semifinales históricas de Eurocopa, el mundo del fútbol esperaba una respuesta. ¿Inter de Milán o Juventus? Dos gigantes, dos proyectos, dos caminos completamente distintos. Durante semanas, Italia entera estuvo pendiente de una sola decisión. Los periodistas no dejaban de preguntarle, los aficionados debatían día y noche, y mientras todos querían respuestas, Dinu guardó silencio. Porque sabía que esta decisión podía cambiar su carrera para siempre. Hasta que llegó el momento. Una reunión, una firma y una llamada que lo cambió absolutamente todo. La Juventus había elegido a su nuevo líder y en cuestión de horas Turín explotó. Miles de aficionados invadieron el aeropuerto para recibir al hombre que debía devolver a la Juve a la cima del fútbol italiano. La presión era gigantesca. Esto ya no es una selección, ni es el Kaiser ni el Valencia. Esto es la Juventus, un club obligado a ganar. Un club herido después de una temporada desastrosa y ahora todas las miradas apuntan a Dinu. La presentación fue histórica, la prensa italiana enloqueció, la Gazzetta ya hablaba de una nueva era y dentro del club hay una sensación muy clara, la revolución acaba de empezar. Pero el verdadero trabajo empieza ahora. Dinu ya se ha reunido con el presidente, con el director deportivo y hay decisiones muy importantes encima de la mesa. Jugadores que podrían salir, fichajes que podrían cambiar el proyecto y una plantilla construida para ganar desde ya. Porque la directiva ha sido clara, la Juventus no quiere competir, quiere volver a dominar Italia. Y la gran pregunta es, ¿será Dinu capaz de devolver a la Juve a lo más alto? Bueno chicos, bienvenidos a la nueva temporada y al nuevo episodio de este modo carrera manager. Y sí, como ya habéis visto, Dinu finalmente pues se ha querido ir a la Juventus. Parece ser que este proyecto pues le ha gustado más, también sobre todo porque la Juventus, como ya sabéis, hace ya 2 temporadas vino a buscarle, en su momento les dijo que no, tenía la opción del Inter, podría haber estado en Champions ya esta primera temporada, donde por cierto está el Valencia, y podría haberse encontrado ahí, pero ha preferido quedarse con la Juve e intentar devolverla a la grandeza y hacerla pues la mejor de Italia, como ha sido durante muchísimos años. La verdad que hay mucho trabajo que hacer porque, como veis, vamos a ver un poco la plantilla por encima, jugadores muy interesantes como Ibrahim, que es por cierto la regen de Salah, y no sé por qué está aquí en pues la Juve, pero es una auténtica pasada. Tenemos en delantera a Tresoldi, ojo porque también está Kenan Yildiz, el crack de la Juve. Tenemos también a Conceição, está por aquí Miretti y Locatelli. Tengo que decir que el medio campo es lo más flojo, es donde creo que más vamos a tener que fichar, porque hay poco reemplazo y poca rotación, así que seguramente es una zona de bastante fichaje. Y también la defensa, porque por el lado izquierdo tenemos a Rooney, tenemos por aquí a Gatti ya muy mayor, tenemos por aquí a Kalulu, Fernández, que no está nada mal, Penders, tenemos buenos jugadores también como Jonathan David, Burkhardt, Zegrova. La verdad que hay una buena plantilla, sinceramente hay una buena base, jugadores también como Vanderson para lateral derecho que van muy bien, está por ahí Joe Kelly también, pero hace falta hacer una limpieza de jugadores que sobran bastante para Dinu y la directiva le ha dado plenos poderes, señores. Dinu puede hacer lo que quiera con la plantilla. La Juventus y la directiva y el presidente confían al 100% en Leonard Dinu y le han dado poderes para echar, deshacer, fichar y hacer lo que quiera con el presupuesto que hay. Un presupuesto de 140 millones, que obviamente no está nada mal para hacer fichajes, pero que a eso hay que sumarle que vamos a tener que vender varios jugadores, así que posiblemente tengamos un presupuesto de casi 200 millones. Es verdad que este año vamos a estar compitiendo en la Europa League y no en la Champions, pero aún así hay que hacer ya las bases de una plantilla potente para este año luchar por la Serie A desde esta primera temporada, porque la Juventus quiere inmediatez y quiere ya desde esta primera temporada luchar por ganar la Liga y obviamente ganar la Europa League para el año que viene, estar 100% en esa Champions. También tenemos un pequeño problemita con los contratos. Como veis, hay muchísimos jugadores que terminan contrato esta temporada, así que vamos a tener que mirar muy bien quiénes renuevan y quiénes no, porque está, por ejemplo, Burkhardt, pero claro, tiene ya 32 años, así que hay que mirarse muy bien. Lo mismo pasa con Jonathan David, 32 años, también termina contrato, y además, fijaos los sueldos que tienen, o sea, 195.000, 220.000, son algunos de los jugadores que más cobran de la plantilla, tanto Burkhardt como Jonathan David, así que hay que mirarse muy bien los jugadores que terminan contrato, ver a quién renovamos y ver a quién vendemos para saber exactamente qué tenemos que fichar, porque como veis los dos cracks del equipo son Yildiz por la banda izquierda y Ibrahim, la regen de Salah, por la banda derecha. La verdad que me sorprende mucho viendo la calidad de estos jugadores, que lo hiciese tan mal la Juventus el año pasado. Recordad que quedaron quintos, se quedaron fuera de Champions y fijaos que tienen pues dos jugadores por casi 90 de media y muchísimos jugadores por encima de los 85 de media, así que me sorprende bastante. No sé qué ocurrió con el anterior entrenador, pero Dinu viene aquí a arreglarlo.
Y una de las primeras renovaciones que vamos a hacer va a ser claramente la de Mike Penders. Tenemos aquí un porterazo, el nuevo Courtois, tanto zurdo, mide lo mismo que Courtois, encima también es belga, o sea, este tío hay que hacerle el contrato ya de 5 años porque termina contrato y sinceramente va a ser nuestro portero de futuro 100%, así que va a ser el primero el que vamos a renovar. Pues ahí está, señores, 3 años más de contrato para Mike Penders, mejora de salario y va a ser nuestro portero por las próximas 4 temporadas. Chicos, vamos a hacer nuestro primer fichaje de la era Dinu en la Juventus y es que vamos a ir a nuestro ex equipo, vamos a ir al Valencia para hablar de Cristian Mocanu, un central que la verdad que ha mejorado bastante y con esos 84 de media y ese perfil zurdo que tiene, creo que nos viene increíblemente bien para reforzar esta Juventus. Además tenemos varios jugadores que, bueno, que queremos vender, sobre todo en esta posición, así que van a salir bastantes centrales y solamente se van a quedar pues Acosta, Kalulu y como mucho Gatti, y nos hace falta yo creo un central de garantías, un central además que ya conocemos, así que creo que, bueno, están ofreciendo más o menos esto por él. He visto que hay algún equipo que está interesado y Dinu se quiere adelantar a esos equipos, así que señores, 60 millones para traer a Cristian Mocanu, al rumano, a la Juve. Pues aquí lo tenemos, primer fichaje de la era Dinu. Quedan muchas ventas por hacer, seguramente vamos a ganar bastante dinerito con toda la limpieza que tenemos en mente, pero Mocanu, primer fichaje para reforzar la defensa, una posición que hace muchísima falta, al igual que el lateral izquierdo, también en el medio del campo, luego iremos a eso, pero señores, primer fichaje Mocanu para esta Juve de Dinu. Y es que fijaos la lista que tenemos en transferibles para este mercado, señores. O sea, tenemos aquí un par centrales, el lateral izquierdo suplente, Wea, está por aquí Jonathan David y Burkhardt, que ya por la edad y porque terminan contrato no les vamos a renovar porque están pidiendo mucho y para la edad que tienen no vale la pena. Y además tenemos ya pues a Tresoldi, que es un pedazo de delantero increíble. O sea, fijaos la de pasta que hay aquí. O sea, si conseguimos vender todo esto por un buen precio, podemos hacer varios fichajes muy interesantes. Y señores, tenemos la segunda incorporación para esta nueva Juventus de Dinu y es Destiny Udogie por ese lateral izquierdo. Estaba en el Bournemouth, actualmente en la Premier League, y el lateral izquierdo italiano que vuelve a jugar en Italia, pero esta vez en la Vecchia Signora. Tenemos nuevo lateral izquierdo para el proyecto. Y ahí está, tercera incorporación para la Juventus de Dinu. Tenemos a Lamine Camara, el mediocentro del Mónaco, que se suma a la Vecchia Signora para reforzar una posición que nos hacía muchísima falta. No teníamos prácticamente rotación, estaba ahí solo Locatelli y Miretti, y ahora tenemos a Camara, un jugador un poco más defensivo que puede abarcar todo el medio del campo y dar balones a los cracks que tenemos arriba. Así que fichaje perfecto por apenas casi 40 millones, un auténtico fichajazo. Y posiblemente la última incorporación de este primer mercado de Dinu en la Juventus, tenemos a Carazo, nuevo central español para el equipo, viene desde el Villarreal, 42 millones que vamos a pagar por él, 21 añitos, muy joven, pero muchísimo futuro, buena media, altura, creo que nos va a venir increíble para mejorar esa posición que la verdad nos hace falta. Pues chicos, llega el primer partido oficial de la temporada, primer partido para Dinu con, bueno, ya los nuevos fichajes sobre el campo. Tenemos ahí a Camara, tenemos a Udogie, tenemos a Mocanu, así que vamos a ver qué tal lo hacen en este debut frente al Palermo. Y chicos, victoria por 1-3, golitos de Yildiz, de Tresoldi y de Ibrahim. Ha marcado toda la delantera, señores y señores, qué palizón y qué bien empezamos nuestra nueva andadura por la Juventus. Y segundo partido de liga, esta vez debutamos en casa con nuestra gente. Vamos a volver a repetir el mismo 11 porque la verdad es que ha funcionado increíble. Y partido frente al Sassuolo que ganamos 2-0, chicos. Otra victoria más, golitos de Gittens y de Ibrahim, que ya lleva 2. Y ojito porque tenemos evento inesperado en la Juventus. Una importante productora quiere filmar a tu selección nacional, pues no con la Juventus, es con Irlanda, durante el próximo torneo internacional. Esta oportunidad podría aumentar la exposición y visibilidad del equipo, sin embargo también podría añadir presión a tus futbolistas. Considera las posibles ventajas y desafíos antes de tomar una decisión. O sea, quieren grabar un documental de Netflix con la selección de Irlanda en el próximo mundial. Esto es de coña, o sea, qué locura. Y chicos, tenemos ya nuestros rivales en la Europa League. Nos vamos a tener que enfrentar al Girona, al Sporting de Braga, también tenemos al Estrasburgo, PSV, Karabaj, Villarreal, Bodo Glimt. Y además tenemos que jugar allí, va a ser muy difícil. Y, ojito, el Liverpool, que también está en la Europa League. Así que partidos así muy difíciles, diría que solo contra el Liverpool. Partidos que pueden complicarnos un poco, Villarreal, Estrasburgo, PSV. Y bueno, yo pondría incluso el Bodo Glimt fuera. Y luego el resto asequibles, en principio, entre comillas. Así que vamos a ver, pero creo que no nos ha tocado un mal bombo. Y ahora sí, chicos, se ha terminado el primer mercado con la Juventus y vamos a ver un poco el resumen porque hemos hecho 4 fichajes muy interesantes, entre ellos Mocanu por 60 millones, el romano para reforzar la defensa, también Pablo Carazo para reforzar también la defensa, creo que buenas estadísticas, y por 42 millones pues creo que está bastante bien.
Lamine Camara por 39 millones, fichajazo para el medio del campo. Luego la venta de Burkhardt al Leverkusen por 29 millones. Udogie, ha venido por 27, terminaba contrato. Jonathan David vendido al Arsenal por 21 millones. También Federico Gatti, que ha pedido marcharse, pues por 11 millones lo hemos vendido al PSG. Además tiene 34 años, así que creo que muy buena venta. Y luego por aquí pues alguna venta más como la de Diego Pérez, Maldonado, Timothy Weah, Cherry, Mourucci, Villa, Pecorino. La verdad que hemos hecho una limpieza bonita, y también la cesión de Mateo Costa, que se ha ido al Español para tener minutos. Sinceramente creo que hemos hecho un muy buen mercado. Hemos limpiado jugadores que o terminaban contrato o tenían mucha edad o ya no tenían nivel para este equipo y lo que queremos hacer, y hemos fichado 4 jugadores que refuerzan muy bien tanto el once titular como la mayor rotación del equipo. Y ojo, porque en el mercado internacional, fijaos lo que ha pasado, señores. Gonzalo Domínguez, el gran crack del Valencia, que ya sabéis que a mí me había llamado muchísimo la atención y el año pasado ya lo hizo increíble con nosotros, pues señores, se ha ido al City, 170 millones, fijaos lo que ha mejorado de media, qué auténtica locura lo de este tío. Y no solo eso, sino que el Valencia ha fichado a Pau Cubarsí para reforzar la defensa, y creo que también no solo han fichado a él, sino que también han vendido a Castielo, señores. O sea, el Valencia ha vendido a 2 de sus bandas, por 50 millones al Mónaco. Así que, bueno, una pena, pero la verdad que el Valencia ha hecho algún que otro movimiento extraño, ¿eh? Como veis, el Valencia que sigue vendiendo jugadores, y la directiva, que aunque nos hayamos ido, no sé quién está de entrenador ahora en el Valencia, pero le siguen vendiendo jugadores. Es verdad que han fichado por 139, cosa que me parece muy extraña, pero la directiva de Valencia que sigue haciendo más ventas que fichajes. Y bueno, nosotros que hemos hecho un mercado bastante potente, ¿no? Al final llega un nuevo entrenador, hay que darle cositas, y en este caso pues hemos vendido jugadores por 100 millones, que está muy bien, son buenas ventas, pero claro, hemos gastado 170 fichajes, así que podríamos decir que el balance es de 70 millones, nos hemos gastado 70 millones de más de diferencia. Aún así estamos bien, hemos aumentado también sueldos porque hemos tenido que hacer nuevos contratos, pero el equipo está con beneficio, así que de momento seguimos bien. Hemos hecho una apuesta muy fuerte, el club ha apostado muy fuerte por Dinu, y ahora toca dar resultados, así que vamos allá. Porque fijaos lo que tenemos en el calendario. Tenemos partidos amistosos por aquí de la selección que seguramente simularemos. Tenemos por aquí, ojo al Napoli, ojo al Inter también ya en septiembre. Luego mirar cómo empieza la Europa League con Girona y con Liverpool. Luego en octubre pues tenemos al Milan, está por ahí el PSV también. En noviembre pues se nos vendría la Roma, que es el actual campeón de Italia. En diciembre tendríamos ese partido frente a la Braga. Y ojo, primer partido de la Supercopa italiana contra Atalanta. Y luego, pues bueno, tendremos aquí algún partido contra el Como, quizás un poco más complicado. Y en enero, muchos partidos, partido frente al Milan, frente a la Fiore 2 veces, Villarreal, en Europa League también complicado. La verdad que tenemos un calendario cuanto menos curioso. Pues chicos, ahora sí vamos a debutar jugando nosotros nuestro primer partido con esta nueva Juventus de Dinu, que de momento lleva 2 victorias en la Serie A. Hemos empezado con buen pie, parece ser que los fichajes se están adaptando bien, parece ser que estamos acertando en esos fichajes que hemos hecho. Mucha renovación, muchos cambios en esta nueva Juventus, pero la afición está bastante ilusionada. Nos toca venir a un estadio muy difícil, nos toca venir al estadio de Diego Armando Maradona, al estadio del Napoli, para jugar este partidazo. Así que vamos a ver si conseguimos nuestra tercera victoria seguida, y esta Juventus sigue pues su gran racha. Muy bien, Tresoldi. Sí, Yildiz. Sí. Bueno, pues ahí está, chicos, me sirve. La jugada de Kenan Yildiz, que no pudo terminar en gol, pero la recogió Ibrahim, que lleva 3 goles en 3 partidos. Ahí está nuestra queridísima leyenda Mohamed Salah, que apareció donde tenía que aparecer. Estaba justo en el sitio donde tenía que estar para pillar ese rebote. Y señores, 0-1 nos adelantamos frente al Napoli. No te puedo creer. Pues la primera que llega el Napoli también para adentro. Empate a 1, chicos. La verdad que, bueno, pues un poco en defensa bastante mal ahí Kalulu y compañía. No sé dónde iba Kalulu, la verdad, pero golito del Napoli. ¿Soldi? Sí. Ah, el giro. El giro de Tresoldi ahí le ha faltado un poco, ¿eh? Ah, bueno, que es Slot, señores. El entrenador del Napoli es Slot. Muy bien. ¡Qué golazo con Seisao, señores! ¡Qué golazo de Conceição! Madre de mía, esa zurdita, chicos. Ya sé que Conceição suele jugar por banda derecha, pero claro, aquí en este equipo, al estar Ibrahim, claro, Conceição está jugando de media punta, y es que de media punta tiene un disparo que cuidado, También podría jugar Yildiz en algún momento en esa media punta y jugar, por ejemplo, Gittens por izquierda, pero ostras, es que Conceição, cómo se mueve y cómo dispara, señores. Madre mía, qué golazo. ¡Qué bien! ¡Qué bien Yildiz! ¡Yildiz!
Sí, señor, ahí está. Sí, señor, ahí está Yildiz. Ahí está el crack. Ahí está. No sé cómo lo hace, pero algo así hace, ¿no? Yildiz. Golazo, señores. 2 golitos en 3 partidos. Golazo del turco. Y para adentro, señores. 1-3. Vamos a ganar al Napoli en su casa. Victoria muy importante. La tercera seguida ya de la temporada. Y esta Juventus, de Dinu, que empieza ya a decir, hey, que empezamos a ganar ya a equipos grandes, como el Napoli. Muy bien, señores. Muy top la jugada. Muy bien el pase de Conceição, que está haciendo un partido increíble. Pues ahí está, 1-3, ganamos al Napoli, victoria increíble aquí en el Diego Armando Maradona y esta Juventus de Dinu que de momento sigue de victoria en victoria. Señores, estamos empezando muy bien nuestra andadura por Italia, pero que muy bien. Y bueno, siguiente partido de Liga frente al Pisa, que iba último, así que también hemos simulado. Y 3-1 ganamos en casa con goles de Ibrahim, de Miretti y de Ibrahim, que ha hecho doblete. Y madre mía, cómo está el egipcio, la de goles que lleva ya en apenas 4 o 5 partidos de Liga. Y bueno, chicos, se empieza nuestra andadura por la Europa League, título que obviamente no es la Champions, que es la que queremos ganar, pero es una Europa League que sinceramente nos puede servir para clasificarnos a la Champions, aunque seguramente podamos clasificar obviamente por Liga, pero ya sabéis que ganando la Europa League además vas por el bombo número 1, cosa que pues suele ser bastante importante para evitar grandes equipos. Así que vamos allá, empezamos jugando frente al Girona y ya sabéis que la siguiente jornada nos tocará el Liverpool, así que a ver qué hacemos. Madre mía, Conceição. ¡Qué golazo Conceição, señores! ¡Qué barbaridad Conceição, chicos! Primer golito de la Europa League para el portugués, primer golito para nosotros. Nos adelantamos frente al Girona y madre mía, qué jugadas acaba de marcar, señores. Qué jugadas acaba de marcar. Ya metió golazo frente al Napoli, pero es que ahora fíjate cómo, bueno, ha dejado rotísimo al central. Y luego aquí, pues, bueno, la cruza al portero, la verdad que nada tenía que hacer. Muy potente ese disparo y qué barbaridad de gol. Bueno, mira, Yildiz. Yildiz. Sí. ¡Qué golazo de Yildiz, señores! 0-2. Nos adelantamos de nuevo. Y chicos, pues me parece a mí que esto va a ser una victoria en el primer partido de la Europa League. Golazo de Conceição antes y ahora golazo de Kenan Yildiz, del crack, de la estrella. Ahí lo vais a ver cómo se ha ido uno, cómo se ha ido el otro. Ha buscado el medio, la verdad que la defensa de Girona un poco de fiesta, pero luego aquí el tiro bastante potente. Nada que hacer tampoco para el portero. Y golazo, señores, para este 0-2. Muy bien, Yildiz. Resoldi. ¡Uy, qué parada de Riser, señores! Era el golazo de Tresoldi de cabeza, pero es que la ha dado muy flojito. Pues ahí está, chicos, primera victoria de la Europa League, 0-2, ganamos al Girona en un auténtico partidazo. Y esta lluvia de Dinu que sigue imparable de momento en este inicio de Liga. Pues ojitos, señores, el partido se nos viene ahora, porque sí, estamos en el Giuseppe Meazza y, señores, nos toca enfrentarnos al Inter. Ojo porque hay salseo, ya lo sabéis. Dinu dejó tirado al Inter, o bueno, no dejó tirado al Inter, pero prefirió, bueno, pues marcharse a la Juventus, aún no estando en Champions, antes que al Inter, con esa gran oferta que tenía y después de haber quedado mejor que la Juventus el año pasado. Obviamente, esto a los aficionados no ha sentado bien y, señores y señores, cada vez que aparece Dinu por las pantallas, se escuchan una de pitos, pero increíbles, pero una de pitos espectaculares. Es espectacular el abucheo que se está llevando Dinu cuando lo han nombrado por megafonía. Y seguramente va a ser así durante todo el partido. Así que hoy estamos en territorio hostil, no lo siguiente. Y toca ganar, obviamente, para cerrarle la boca a todos los que han dicho que nos hemos equivocado al escoger a la Juventud. Porque como encima perdamos, se nos va a liar el triple. Así que vamos allá. ¿Qué Yildiz? Sí. Pues toma golazo de Yildiz, señores. Toma golazo de Yildiz, la primera que tenemos en el partido, minuto 10. Y ya nos ponemos por delante con este golazo. Señores, qué auténtica barbaridad. Y ojo porque Yildiz en este partido lo hemos cambiado. Lo hemos puesto de media punta y a Conceição por la izquierda, aunque esté a banda natural. Pero con esa velocidad que tiene Conceição, pues hemos preferido ponerlo en la banda izquierda para meter algún que otro centro y meter a Yildiz en el medio para que incida más en el juego. Y la verdad es que parece que de momento Dinu ha acertado de pleno, porque primer gol de Kenan Yildiz. Bueno, espérate que Yildiz quiere más. Señores, doblete de Yildiz. ¡Qué locura, qué barbaridad! ¡Qué locura, qué barbaridad, señores! 20 minutos, le estamos metiendo 2-0 al Inter en su casa. Y segundo gol de Yildiz. ¿Cómo hemos acertado? O mejor dicho, ¿cómo ha acertado Dinu metiéndolo por el medio, O sea, sabíamos que en este partido podía destrozar, porque los medios del Inter son bastante lentos. Y ahí Yildiz podía hacer roturas increíbles. Y efectivamente así está siendo, señores. Yildiz está destrozando a todo el medio del campo y la defensa del Inter.
Uy, qué buena. Tresoldi. Puede ser tuya. Pues ahí está, señores. El tercero para la Juventus. Y Kenan Yildiz, que está haciendo un partido espectacular porque ha metido 2 goles y ahora le da esta pedazo de asistencia a Tresoldi. Pero también os digo, la defensa del Inter, cuidado, cuidado la defensa del Inter porque lo que han hecho en esta jugada es demencial, O sea, no sé qué han hecho ahí entre central y lateral, pero Tresoldi muy bien, zapatazo del alemán italiano, bueno, tiene varias nacionalidades Tresoldi. Pero, señores, 3-0 frente al Inter, Qué palizón y callándole la boca a todos los que decían que nos habíamos equivocado por escoger la Juventus. Uy, va, problemas. Penders y el gol. Bueno, pues 1-3 del Inter, que lo celebra. Queda media hora de partido. La verdad que aquí un poco extraña la defensa. Luego la parada de Penders muy buena, pero la deja ahí muerta en el área. Llegó antes el delantero, chicos, y 1-3. Bueno, la última. Y fuera. Bueno. Pues señores, 1-3, ganamos al Inter, chicos, le damos en toda la boca a toda la hinchada del Inter de Milán, también a sus directivos que han soltado una perlita esta semana por ahí, por la televisión, así que victoria importantísima de Dinu, que ve cómo su proyecto pues sigue adelante, como ve que de momento ha acertado escogiendo este proyecto de la Juventus, otra victoria más y encima ganando pues al que podría haber sido nuestro otro equipo. Pues señores, tenemos evento inesperado y es que Kenan Yildiz nos pide un día libre para tratar un asunto personal, pero claro, ¿qué pasa? Que es que jugamos contra Liverpool en la Europa League y sería perder a uno de nuestros mejores jugadores pues en este partido. Claro, al final son asuntos personales, entiendo que obviamente hay cosas más importantes que están por encima que un partido, te pueden pasar miles de cosas en tu familia. Y se lo voy a dar, pero la verdad que es un duro golpe, O sea, perder a Yildiz para un partido como este, espero que lo saquemos adelante y espero que obviamente el problema pues sí que sea realmente serio y que tenga que estar él presente porque la verdad es que vamos a perder, repito, a Yildiz para este partido frente al Liverpool y la verdad que es bastante duro, Ya sé que empezamos bien con esa victoria, pero perderlo, la verdad que no me hace nada gracia en este partido. Y por cierto, la Serie A, que de momento llevamos 5 de 5, estamos líderes, el único equipo junto a Atalanta que no ha perdido ningún partido de momento y el único que ha ganado los 5. Y encima la siguiente jornada frente al Milan, que van terceros y también han empezado bastante bien, Así que de momento esta Juve ilusiona bastante. Un Liverpool que, por cierto, vaya plantilla más rara tiene, señores. Tiene a John Durán, Lautaro Martínez, pero es que luego tiene por ahí a Dembélé que no juega porque tiene roja. También tienen a Troy Parrott, señores. Pero es que también está por ahí Birch y McAllister. Pues chicos, vamos allá con este partidazo frente al Liverpool sin Kenan Yildiz. Vamos a ver si lo podemos sacar adelante y seguir aprovechando esta pedazo de racha que tiene el equipo. Y ojo que Ibrahim, la regen de Salah, que va a jugar contra el Liverpool. Esto va a ser bastante interesante. ¡Que bien, Gittens! ¡Sí! ¡Uy, qué parada! Y el gol de Ibrahim. Bueno, pues ahí está, 0-1, golito de Ibrahim. Lo habíamos dicho antes, la rellén de Salah metiéndole gol al Liverpool. Cine, pero la jugada de Gittens, O sea, Gittens que lo ha hecho brutal yéndose por ahí. Luego el tiro muy bueno, pero vaya mano de Mamardashvili. Y muy atento siempre a los rebotes de Ibrahim, que está de estas jugadas. Así que, golazo. Soldi. Sí. Qué parada. Y qué parada Mamardashvili, tío. Madre mía, Mamardashvili está salvando al Liverpool, Si no es por Mamardashvili en este partido, íbamos 0-4 ya, por lo menos. Uy, Ibrahim. ¡Sí! ¡Qué parada otra vez Mamardashvili, tío! Es increíble. Lo de este partido de Mamardashvili está siendo histórico. O sea, vamos ganando, pero es que podríamos ir ganando de paliza, no lo siguiente. ¡No! ¡Qué bien! Menos mal, ¿para dónde Penders? ¿Para dónde Penders? Vale. Oh, por Dios, equipo. Sí, con Sisao. Otra parada de Mamardashvili. Madre mía, qué locura de partido. Qué locura de partido las paradas de Mamardashvili. Me estoy volviendo absolutamente loco. Pues bueno, chicos, victoria 0-1, pero la verdad es que no me voy nada contento. Partido para haber ganado de paliza al Liverpool. Un Liverpool que solamente se ha salvado porque Mamardashvili ha tenido el mejor día de su vida. Nos lo ha parado absolutamente todo. Aún así, victoria, que no está mal, pero es verdad que, duro, O sea, partido duro porque era para ganar por muchísimo, muchísimo, muchísimo más.
Bueno, nada chicos, pues más eventos. Nada, Rougi y Caracho lesionados en el entrenamiento y no están disponibles para el próximo partido y quizás por un tiempo, señores. Choque entre ellos dos, por suerte son dos de los suplentes, pero claro, nos quedamos ahí sin rotación para el lateral izquierdo y sin uno de los centrales, así que bueno, esperemos que no sea por demasiado tiempo. Bueno, pues nada, Rougi se ha roto el ligamento cruzado anterior, así que toda la temporada fuera. Y Caracho un mes y medio fuera porque se ha partido una costilla. O sea, no sé qué leches han hecho, no sé cómo se han chocado, qué ha ocurrido, pero Rougi se pierde toda la temporada y el bueno de Caracho va a estar un mes y medio fuera. O sea, que nos va a tocar seguramente traer algún lateral izquierdo en el mercado invernal y, bueno, central no hará falta, pero con el lateral izquierdo sí, porque ahora mismo solo está Udogie. Por suerte yo creo que Vanderson puede jugar por la izquierda perfectamente, pero vaya locura lo que tenía que haber sido ese choque entre los dos. Pues vamos allá chicos, partidazo frente al Milan, o lo que es lo mismo, un segundo contra tercero, porque sí, el Milan nos persigue, está a un par de puntitos, si ganamos los dejaríamos varios puntos atrás, así que sería bonito ganar además en casa en este partidazo. Sí. Hoy no te creo al palo, tío, ya empezamos fallando ocasiones. Al palo la primera. Sí. Vale, pues toma. Siempre metemos estos goles de rebote, la verdad, ¿eh? Tengo que decir que creo que hemos metido ya como 3 goles de estos, así de chutar y el rebote pillarlo, pero también hay que decir que estos goles son de listo, de estar ahí en el sitio donde hay que estar y buscar siempre el rebote, así que bueno, es verdad que no son goles muy vistosos, pero hay que estar ahí. Uy, 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 qué golazo, señoras y señores, para terminar de cerrar el partido en la última jugada. Qué pase de Conceição, qué golazo de Ileni Kena. Muy bien, la verdad, muy bien esta jugada. Y menos mal, porque hemos tenido ocasiones de todos los colores. No quería entrar el balón. La verdad que tanto el partido contra Mamardashvili, que nos lo ha parado todo, como este, nos estaba costando muchísimo. Y aquí, muy bien, Ileni Kena. La verdad que el movimiento que ha hecho un poco extraño, pero oye, ha sido efectivo cuanto menos. Y señores, 2-0 vamos a ganar al Milan. Y ahí está, lo pita el árbitro, ganamos en casa al Milan, le sacamos aún más puntos y somos aún más líderes en Italia. Bueno, espérate, porque no paran los eventos inesperados. Yo no sé qué está pasando esta temporada, pero Leonard, nos hemos enterado de que Hattrick ha estado haciendo declaraciones y entrevistas críticas en la prensa, hablando públicamente de su deseo de abandonar el equipo, así que te pedimos que te pronuncies al respecto y resuelvas rápidamente el asunto. Vale, parece ser que Hattrick pide que se quiere ir. Y sí, vamos a apartarlo y venderlo, señores. En invierno se marchará, así que si no quiere estar en el equipo, pues oye, que se marche y muy buenas. Lo que pasa es que, claro, vamos a estar todo octubre, todo noviembre y todo diciembre con un jugador menos. Así que vamos a tener que tirar, supongo, de la cantera si queremos rotar, porque, madre mía, como empezamos a tener más lesiones, se nos va a complicar la cosa. Oye, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, chicos? Otra lesión más. Que se ha lesionado con la selección Martín Fernández, nuestro lateral derecho titular, tío. Se nos lesionaron 2 en el entreno. Ahora Martín Fernández va con la selección y se nos lesiona. Tenemos que apartar a un jugador que dice abiertamente que se quiere marchar. O sea, tenemos 4 jugadores menos en apenas un mes. O sea, esto es una locura. Y bueno, chicos, victoria 2-4, aún así, con todas las bajas frente al Génova. Aunque sea... Bueno, no te puedo creer, tío. Ahora con Seisao también tocado, tío. No te puedo creer, macho. O sea, no te puedo creer. Ahora con Seisao también lesionado, tío. Esto es increíble. Pues nada, con Seisao un mes y medio fuera porque se ha partido la nariz. Perfecto. Pues muy bien, nos quedamos sin nuestro media punta titular. Ahora pues bueno, Yildiz tendrá que ocupar esa posición. Aquí pues está claro que va a tener que jugar Gittens. Y en este caso, bueno, lo de Fernández era simplemente una contusión, bueno, pues un dolor en el codo, un golpe. Así que poco más, pero esto es una locura, chicos. O sea, fijaos cómo tenemos la plantilla. De hecho es que ni cabe aquí con Seisao. O sea, es que no va a poder jugar ni con Seisao. Y el Attic este, claro, justamente ahora ha dicho que se quiere marchar, lo apartamos del equipo y justamente ahora es cuando nos vendría bien para rotar porque con Seisao va a estar un mes y medio fuera, o sea que vaya locura, vaya drama. Claro, me he puesto a mirar qué tenemos en la cantera y bueno, por suerte tenemos a un tal Marini, que no tiene mucha media, pero bueno, al menos podría jugar en el medio. Tenemos también por aquí a un tal Rinaldi, lateral derecho, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal, pero claro, el resto tienen 14 o 15 años y no los podemos subir, solo hay 2 disponibles para subir al primer equipo y tampoco es que sean precisamente unos cracks, así que bueno, madre mía. Y bueno chicos, simulamos nuestro partido en la Europa League frente al PSV, tercera jornada, ganamos también 2-0, golitos de Tresoldi y de Tresoldi que se ha hecho un doblete y tercera victoria seguida en la Europa League. El siguiente partido frente al Parma, otra victoria más, 2-1, golitos de Udogie y de Ibrahim para otra victoria más en esta serie A en la que seguimos líderes.
Y de hecho, y tan líderes, 8 de 8 de momento, ni siquiera hemos empatado un solo partido en Serie A. Va volando esta Juventus en la Liga, pero ojito porque el siguiente partido es frente a Atalanta, es frente al tercero y esto ya es otra cosa. Pero bueno chicos, creo que aquí vamos a dejar este episodio de la nueva temporada y nuestra llegada a la Juventus. De momento líderes, 5 puntos le sacamos a nuestros perseguidores. Un Dinu que ha empezado con muy buen pie en Italia, la verdad. Y es que de hecho la prensa ya se hace eco de esto. Aquí vemos la, bueno, pues la portada de la Gazzetta dello Sport con ese Dinu, el nuevo líder de la Juventus. La verdad es que ilusiona bastante, señoras y señores. Y bueno, esta portada que es de hace ya un par de semanas, pero ahí está, ¿no? Esto es lo que se lleva diciendo desde que ha llegado a Italia, ¿no? Vengo a ganarlo todo, es lo que dijo Dinu hace un par de semanas ya cuando llegó, y lo está cumpliendo, de momento lo está ganando absolutamente todo. El entrenador rumano ha llegado a Turín por la puerta grande, dejando claro que viene a ganarlo todo y que este nuevo proyecto le hace una ilusión increíble por la propia liga, por el equipo y la historia de la Juventus, además de optar a ganarlo todo, así que él ya está con esa mentalidad de que lo viene a ganar todo. Y obviamente ese incendio en llamas en el Inter, que ya sabéis que ya les hemos ganado, pero que, bueno, los aficionados del Inter siguen con ese RQR, y tras el anuncio de Dinu por la Juventus, los aficionados del Inter lo entienden como una traición tras su paso como jugador por el club nerazzurri. Ven este movimiento como una falta de respeto. Además, el Inter quedó mejor que la Juventus la temporada anterior y no entienden cómo puede escoger la Juve por encima de ellos. Pero bueno, sigue ese pique con el Inter, que continuará aquí mientras estemos todas las temporadas que estemos aquí en Italia. Ya sabéis que vamos a tener ese pique con el Inter, pero el nuevo líder de la Juventus lo está haciendo y muy bien en este inicio. Veremos cómo sigue en el siguiente episodio, que espero que os haya encantado. Y si es así, pues hay que dejar un pedazo de like y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.